Bien, entonces vamos a empezar nuestra nueva clase, así que buenos días a todos. Entonces, antes de empezar la clase, quisiera dar algunos informativos importantes. Es que hoy a las 12 entonces les voy a subir la nueva tarea y recuerden que tienen una semana, es decir, que tienen hasta las 12 del próximo jueves. Igualmente, tenemos un control, no olvidar, la próxima semana, que entiendo también es el jueves, así que tengan también el cuidado de estar bien ordenado para que eso pueda funcionar bien. Igualmente estuve pensando que quizás a partir de la próxima semana, quizás a partir del jueves, les voy a dar 2 semanas para que puedan reclamar sus tareas anterior y el control. En cualquier momento envían un email con copia, por supuesto, a mí y al auxiliar, diciendo que si tienen duda en algún problema, cosa que les podamos enviar la pregunta en particular, y pueden preguntar todas las preguntas que quieran, puede ser todo el control, todas las tareas, pero aquellas preguntas que quieran, cosa que podamos discutir o que quede claro que si estuvo bien la corrección o si hay cosas que no están bien. Yo recomendaría que traten de aquellos problemas que tienen dudas, lo hagan. Y la idea principal de eso es porque siempre ayuda para aprender, simplemente analizar en qué se equivocó uno. Así que aprovechen esa instancia. Ok, no sé si alguien tiene duda o preguntas de la última clase. De todas maneras, voy a hacer un pequeño repaso y empezamos a discutir. Pero no sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Lo pueden hacer siempre o por el chat o lo pueden escribir. Digamos. Ok, nada por acá. Muy bien. Si no hay nada, entonces vamos a comenzar. Entonces, bien. Entonces ya les apareció la tablet. Entonces lo primero que quería repasar, que me parece importante la clase pasada, solo mencionar, es qué cosa. Es que vimos 2 problemas interesantes, hoy voy a usar uno, va a ser fundamental, lo voy a tratar de explicar, es que, vimos que si teníamos un termostato en contacto con un pequeño sistema, entonces vimos que, había intercambio, digamos, por supuesto, de calor entre uno y otro, y lo interesante que descubrimos en la clase pasada, termostato, es que, creo yo importante fue mostrar que la entropía total, la variación de la entropía total, que es la suma de la entropía del pequeño sistema chico, digamos, o el termostato, más el sistema pequeño, uno puede mostrar que lo interesante era que, bueno, pusimos que este tuviera temperatura TV y esta temperatura TA, y graficamos cómo era esto en función de simplemente TV por TA, y lo que vimos que, bueno, aquí colocamos uno, vimos que lo que descubrimos interesante es que, por supuesto, si los dos tienen igual temperatura, no había flujo de calor, y como no había flujo de calor, entonces en ese caso, y no había ninguna razón por el sistema aumentara las configuraciones, que lo vamos a discutir hoy, entonces vimos que la entropía era cero, no había incremento de la entropía total del sistema. Obviamente, cuando la temperatura TA, por ejemplo, esta zona acá, es menor que TV, vimos que obviamente hay un flujo de calor del termostato al sistema pequeño, lo que genera un incremento de entropía del sistema pequeño y un decrecimiento de entropía del sistema grande. Sin embargo, la entropía total era positiva. Y lo otro que vimos que cuando era al revés, también ocurría lo mismo. Interesantemente, descubrimos que en ambos casos la entropía crece y eso nos dice que este proceso en particular, y como vamos a discutir hoy largamente, espero yo, va a mostrar esta idea que descubrió, digamos, Clausius a partir de los trabajos de Carnot, que las máquinas son generadoras de entropía, que los procesos en los cuales fluye calor, entonces siempre la entropía total crece. Y esa es una ley que va mucho más allá de lo que uno esperaba en este tipo de razonamiento, que nos da el sentido, incluso la evolución del tiempo. Vamos a ver que eso está relacionado íntimamente a esa propiedad. Y dos, el segundo ejemplo que vimos fue simplemente, y este sí me va a ser muy, muy útil para la clase de hoy, fue que vimos, teníamos y colocábamos un termostato y hacíamos un termostato, así que a temperatura T, ¿ok? Termostato. Por supuesto, todas estas son idealizaciones, pero bueno, nos ayuda a entender mejor las cosas. Y colocábamos un pistón y podíamos hacer trabajo sobre este sistema y vimos que este trabajo sobre un sistema que, por ejemplo, en este caso de acá, o que hacemos un trabajo y por lo tanto había flujo de calor, vimos que en este caso muy particular hace lo que llamamos una compresión isotérmica, o sea, comprimir un gas isotérmicamente, porque está haciendo temperatura T o T0, isotérmica.
Entonces, lo que hace es que vimos que el trabajo, el incremento de entropía asociado a el sistema pequeño, más el aumento de entropía del termostato, nos dio que era cero. Y eso es súper, súper importante, y esto va a ser algo que vamos a usar muy bien. Esto es la entropía total. O sea, esto era que la diferencia de la entropía que gana el termostato, eso es total, y más la variación de entropía del sistema pequeño. ¿Ok? Esto va a ser fundamental porque esto va a permitir, digamos, en particular va a permitir a Carnot, que va a ser una de las discusiones que vamos a hacer hoy, generar lo que llamaríamos la mejor máquina que uno puede pensar. Ok, vamos a ver la máquina ideal, la máquina más perfecta que podemos generar respetando la física, y que es una máquina que vamos a descubrir, tiene propiedades muy interesantes que no se conserva la energía siempre se conserva, eso no hay problema, pero que es una máquina que de alguna forma tiene una propiedad muy peculiar que va a hacer que va a lograr conservar la entropía. Pero como es la máquina perfecta, cualquier otra máquina más mala no va a cumplir eso, pero lo voy a discutir en mucho detalle hoy. Entonces, habíamos quedado en eso, y el último problema que me empezó la clase pasada era el de mezcla de gases, que voy a continuar con él ahora. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema de mezcla de gases? Ok, lo voy a copiar aquí, simplemente para no hacer dos veces la figura. Entonces, vamos a duplicar. Entonces lo llevamos aquí. Entonces lo que queríamos hacer es, lo voy a hacer un poquito más pequeño aquí. Ok, lo coloco acá. Entonces en este caso, ¿qué estábamos haciendo? Queríamos hacer mezcla de, en este caso, de gases. ¿Ok? Este es el problema que queremos hacer. ¿Cuál es la idea? La idea entonces de este problema, que lo hemos visto más de una vez en la Applet, pero bueno, me parece suficientemente agradable el Applet para entenderlo y verlo una vez más. Entonces, y aquí lo tienen, digamos, en pantalla, y lo que vamos a hacer es que simplemente, bueno, podemos partir del sistema. Tengo dos gases, los cuales en este caso no hay flujo de calor ninguno, y los voy a mantener en contacto a través de, o voy a poner estos dos sistemas en contacto a través de quitar la pared. Existe un sistema que ambos tienen la misma temperatura. Si tuvieran distinta temperatura, uno esperaría que además hay un flujo de calor aparte del mezclado. Pero en este caso, como ambas temperaturas son iguales, no hay flujo de calor. Ok, pues recuerden, el calor va a ser entonces este flujo de energía de desinconfiguración o pérdida de información, solo ocurre cuando tenemos esencialmente distintas temperaturas. Y por lo tanto, en este caso que está acá, ¿qué nos va a pasar? Entonces, en este caso, lo que nos va a ocurrir es que al sacar la pared, entonces vamos a dejar que se mezclen los sistemas. Entonces, el mezclamiento es un proceso en el cual obviamente van a aumentar las configuraciones, como ahora puedo mezclar las partículas azules con las rojas. De un punto de vista microscópico, para nosotros es muy natural entender, digamos, ese tipo de proceso. Sin embargo, en la época de Clausius, Carnot, incluso Boltzmann, esta era una gran, gran dificultad. Pero hoy en día para nosotros algo muy simple, y toda la estructura que hemos ido creando mental para entender este problema nos ayuda a entender fácilmente esto que va a ocurrir ahora. Saco la pared, el sistema simplemente se mezcla, y por lo tanto ahora tengo muchas más probabilidades. El sistema, la probabilidad se va a maximizar, y por lo tanto voy a tener muchas configuraciones nuevas que no tenía antes. Antes tenía la única configuración, teníamos era azules a un lado y rojo al otro lado. En cambio ahora tengo una gran cantidad de configuraciones, y esto por supuesto genera un nuevo tipo de desorden configuracional, le llamamos así, o también se le llama efecto entrópico, para tratar de sacar de encima la no necesidad de tener calor. Pero entonces lo que voy a hacer esta vez, voy a tratar de cuantificarlo y ver qué es lo que pasa en el sistema. Por supuesto, se fijan ahora, el sistema todavía no llega al equilibrio, hay que esperar un poco, todavía hay fluctuaciones en la temperatura, las van a ver, pero después de un tiempo va a llegar de nuevo, obviamente, a los 300 Kelvin el sistema en su conjunto, pero hay que esperar que se termalice bien. ¿Ok? Ya está bastante cerca. De hecho, fíjense, tengo 301, 207, está bastante cerca, pero por supuesto hay pequeñas fluctuaciones. Muy bien. Entonces, supongo que el ejemplo es claro para todos. Supongo hasta ahí es claro para todos, digamos. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de cuantificar este ejemplo que acabamos de ver y darle un sentido, digamos, más preciso a lo que estamos tratando de describir. Entonces, bien. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, vamos a tratar de modelar el proceso que acabamos de ver de una forma que sea lo más sencilla y razonable para entender. Entonces, primero que nada, para entender este proceso, entonces vamos a tratar de determinar
el incremento de entropía o la producción de entropía, ¿ok? Por efecto del mezclamiento de gases. Ok, es decir, que aquí estamos diciendo que el calor es cero, no hay flujo de calor. Ese es el punto importante a no olvidar en este caso acá, no hay flujo de calor. Y entonces, como no hay flujo de calor, entonces podemos usar varias nuestras relaciones. Entonces, lo primero que vamos a usar es esta relación que llamaba por ahora relación fundamental, que es simplemente usar la primera y la segunda ley, combinarla, relación fundamental, que nos dice que la variación de energía interna es simplemente T por ds menos P por dV. ¿Ok? Simplemente esto es una mezcla entre la primera y la segunda ley, suponiendo los procesos en cuestión son reversibles, no olvidar. De esta relación, entonces, uno puede sacar que ds es igual a du partido por t más p partido por t por dv. Y entonces voy a colocar ese u con cuidado para que no se confunda con este dv, quizás le haber colocado e. Y lo otro importante es que la energía interna, ¿ok? En general va a ser función de la temperatura y, bueno, número de partículas, pero como una vez el dB y el volumen. Entonces, energía interna. Ahora, si alguien se pregunta de dónde sale esta dependencia en B, en el futuro voy a retomar esto con cuidado, vamos a derivar en un problema de gases reales. Esencialmente, la dependencia de B en la energía tiene que ver con la interacción de las partículas. Al estar alejado o cercano, esa interacción se va a transformar en una dependencia en el volumen de la energía interna y eso también nos va a cambiar las ecuaciones de estado. Pero hasta ahora hemos usado simplemente gases ideales donde nuestra energía interna no depende en ningún caso depende de cómo se llama, del volumen. Entonces, por simplicidad, vamos a usar eso, pero voy a primero crear una expresión general. ¿Cuál es la expresión general? Es que si U depende de T y B, entonces, esa entonces que tenemos una propiedad no menor que nos dice que ds es igual a du partido por t, pero du, entonces formalmente eso es simplemente du a dt por dt más du, bueno, son derivadas parciales, por supuesto, tiene dos dependencias, du a dv por dv, más presión partido por temperatura por dV. Por lo tanto, esto lo puedo juntar y me queda du, y obviamente estas son integradas a volumen constante y esta temperatura constante, así que me queda du a dt por dt, ¿ok? Por, si quieren verlo, perdón, me queda du partido por dt a volumen constante más, y acá me queda una expresión común, me queda una expresión un poco más grande, ¿ok? Que nos dice, esencialmente, que nos dice esta expresión, que lo voy a dejar acá, nos dice que tenemos en este caso P partido por T más D energía a dB y todo esto multiplicado por dB. Entonces, en general tenemos esta expresión para gases cualquiera. ¿Ok? Por simplicidad voy a tratar de suponer que es ideal, pero en general esta va a ser la expresión que vamos a tener para un gas que sí depende, la energía interna dé cuenta de las interacciones de la partícula y dependa entonces del volumen. Entonces, para gases ideales, eso va a ser una hipótesis que voy a colocar simplemente por simplicidad para el cálculo. Hipótesis, para entender cómo aumenta la entropía, hipótesis, suponemos gas ideal, consideramos un gas ideal, gases ideales en realidad, no uno, gases ideales. Entonces, si consideramos gases ideales, tenemos que U, que es función de T y B en general, solo es función de la temperatura. Y por lo tanto, si además son ideales, tenemos también otra expresión más. Tenemos que PB igual NKT y tenemos acá que esto vale 3 medios NKT. ¿Ok? Voy a usar estas relaciones que hemos estado usando para calcular. Y voy a tratar de volverlo a usar. Entonces, en este caso, ¿qué va a implicar? Bueno, va a implicar que si el gas ideal es que esta parte no está porque no depende de la energía interna del volumen. Y por lo tanto, tenemos que ds vale bueno, primero que nada también tenemos otra expresión acá interesante, tenemos du a dt con B constante, eso es la capacidad calórica a volumen constante por dt partido por t, y tenemos más la presión partido por la temperatura por dB. Pero la presión partido por la temperatura, esto está acá, no hay que olvidar, vale simplemente P partido por T, vale NK, ok, por T. Y me queda, el T lo paso para el otro lado, perdón, y me queda dividido por B, entonces.
porque el V lo paso acá. Entonces, si reemplazo eso, me queda una expresión bastante más cómoda para calcular y que me dice que ds vale simplemente la capacidad calórica por dt a partido por t. Eso es un diferencial exacto, el diferencial del logaritmo de t. El diferencial del logaritmo de t, recuerden, me da 1 partido por t, más me queda p partido por t. Eso vale nk por dv partido por v. También aplico la misma lógica del diferencial exacto, así que me queda ds vale simplemente cv de log de t, y el otro vale simplemente nk de log de, en este caso, el volumen. Entonces tenemos esta expresión que está acá, es un diferencial total, y por lo tanto podemos simplemente integrarlo, y si lo integro, entonces voy a descontar en general. Entonces si integramos esto, en principio vamos a tener que S lo estoy escribiendo como función de t y no la energía, de v, y en principio de n. Y esto entonces, ¿qué es lo que vale? Bueno, el primer diferencial entonces me queda simplemente cv log de t más nk log de v, y me queda por supuesto una constante integración que puede depender en principio de n. ¿Ok? Porque no estoy integrando en n, así que en principio es una función de n. Entonces me queda esta expresión, pero toda esta expresión no es completamente útil. ¿Por qué? O sea, hay que tener un pequeño cuidado, está bien, el cuidado que tengo que recordar. Entonces una propiedad que debo usar es importante o notar bien. Entonces, notar bien que es importante S, la entropía, es una cantidad extensiva. ¿Eso qué significa? Significa que si yo multiplico el sistema o amplifico el sistema al doble, la entropía tiene que ser 2 veces, tiene que crecer la entropía, digamos, con el sistema. Entonces, eso hace que S tiene que ser proporcional a N. Y por lo tanto, uno dice, ¿cómo hacer eso? Entonces, para que me quede bien, lo primero que tengo que recordar es que la capacidad calórica es extensiva. Y muchas veces a mucha gente le gusta escribir la capacidad calórica como N por la capacidad calórica por partícula, que la voy a anotar con un símbolo así como número complejo para distinguir, donde este CB es capacidad calórica, así, capacidad calórica por partícula. También como es una cantidad extensiva, entonces yo sé que tiene que ser proporcional a n, y el factor de proporcionalidad voy a llamarlo, o sea, es n, y la cantidad voy a llamarlo c como un número complejo, simplemente para distinguir la capacidad calórica usual que usamos todo el tiempo. Y por lo tanto, esto me queda, entonces, ¿qué me queda esto? Me va a quedar entonces algo muy interesante, me va a quedar que c vale entonces n, muy bien, por c, capacidad calórica por partícula, log de t, n, así que hasta ahí estamos bien, por k, no hay problema, log de v más S0 de n. ¿Por qué he guardado este C0 de n? Porque fíjense, esta parte aquí es extensiva, esta parte aquí es extensiva, pero tengo un pequeño problema. Esta parte de acá, la temperatura es intensiva, es decir, que si aumento el sistema al doble no cambia. Sin embargo, el volumen sí es extensivo. Entonces aquí tengo un problema, porque tendría un aumento por el factor que está acá afuera, n, y por acá. Así que eso no está bien, hay un problema. Crece por aquí y crece por acá. Entonces, lo que debo hacer es, para que me quede una sola cantidad que depende, sea extensiva, esté bien definida su propiedad, el Sn, tengo que escogerlo de alguna forma que me evite ese problema. Entonces voy a escoger el Sn de tal forma que sea extensivo. ¿Y cómo lo escojo? Bueno, lo escojo n proporcional a k log de n. Si hago esta elección, y voy a colocar un signo menos, si hago esta elección, fíjense qué es lo que pasa, y ahí ahora sí me va a quedar bien la entropía. Obviamente puede haber, digamos, eso más, bueno, un número, alguna constante que no dependa de n. Esta sí me va a quedar extensiva. Me va a quedar que, si quieres, me va a quedar que S, ahora fíjense, va a ser n, factor común, lo voy a sacar hacia afuera, de CB log de t, más K, por log de v partido por n. Al colocar el signo menos, fíjense, lo que hice fue agrupé este término, que estaba aquí, con el de acá, y como los dos tienen factor común nk, saco factor común nk, y uno es log de v menos log de n, por lo tanto me queda dividido, y al quedar dividido, ahora sí tengo una cantidad que es extensiva, que es el volumen dividido por n, o si quieren, eso es la densidad de partículas, pero está escrita al revés. Es 1 partido la densidad de partículas, pero lo importante
que la cantidad que acabo de escribir sí es una cantidad, digamos, esta cantidad que acabo de escribir es una cantidad de tipo, ¿cómo se llama? Completamente proporcional a n. O sea, debería pedir, bueno, puedo colocar esta constante o no, pero tiene que ser proporcional al menos a n. Esta es la expresión correcta, porque la entropía obviamente tiene que depender, como ven, tiene que depender de varias cosas. Va a depender de T, de B y de N, pero tiene que ser extensiva. Al ser extensiva, entonces debo imponer esta propiedad que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces, por eso fijé la constante satisfaciendo la propiedad extensiva del sistema. Bien, y ahora sí ya tengo la entropía y puedo resolver entonces el problema que tenemos en cuestión. O sea, conozco la entropía de un gas ideal a temperatura T. Esto, recuerden, ambos tienen temperatura T. Este tiene temperatura T y este acá también tiene temperatura T. Y por lo tanto, ambos, digamos, al ponernos en contacto, veamos qué ocurre. Entonces, con esta entropía, que fue, la calculamos usando, digamos, esta astucia, usar que es extensiva, nos dice entonces, ahora sí puedo resolver el problema entonces de la mezcla. Entonces, para la mezcla, entonces, ¿qué tenemos? La entropía inicial. Entonces, la entropía inicial del sistema es simplemente la suma de la entropía de cada uno de los gases. Es decir, coloco I1 a 2 de Ni, el número de partículas que tiene mi primer gas, su capacidad calórica, que voy a suponer que es la misma, log de su temperatura, que no depende de I, más K log de su volumen, que en este caso es 1, V1, y número de partículas N1. Y la sumo. Si sumo una y sumo otra, se me da la entropía del sistema por separado. Es decir, que lo que acabo de hacer es que si vuelvo acá, entonces primero calculo la entropía de esta y le sumo la entropía de esta. Y ahora calculo la entropía final, que de nuevo es un gas ideal. Supongo que todo es ideal. Simplemente que lo único que va a cambiar es que la entropía, entonces, después de mezclarse, el único cambio que ocurre mezclado es que entonces tenemos que el volumen, bueno, ahora tenemos que el volumen total es V1 más V2. No olvidar que el número de partículas es N1 más N2. Tenemos esa propiedad que está ahí. Entonces, al mezclarse, la entropía final es simplemente la misma expresión, no cambia nada, salvo que algunos coeficientes van a cambiar. Entonces, la primera es Ni, número de partículas, supongamos el primer contenedor, su capacidad calórica, logaritmo de la temperatura, más K log D, y aquí cambia. ¿Cuál es el cambio? Es que el volumen que ahora tiene el primer gas o el segundo gas es D, no es V1 o V2. Lo único que cambia es eso. Ese es el primer cambio fundamental, que simplemente, o sea, lo único que cambié fue que aquí coloqué B, porque ahora las partículas pueden usar un volumen más grande, nada más. Y por lo tanto, la diferencia de entropía del sistema primero del estado inicial al final, bueno, si entonces resto estas dos expresiones, o sea, resto esta expresión con esta expresión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero que va a pasar es que la parte que está asociada a temperatura es la misma, se cancela, y la parte que está acá, esta no se cancela. Esta sí va a ser distinta. Entonces me va a quedar que, entonces anotamos S final menos S inicial, nos va a dar simplemente sumatoria de Ni, de I igual 1 a 2, ¿de qué cosa? De K, de log de, entonces en el primer caso me queda log de B partido por Ni menos log de Bi partido por Ni. Lo resto, como el logaritmo de la diferencia del cociente, y como el cociente simplemente me va a quedar B partido por Bi. Así que me da esta primera expresión que es bastante cómoda, que me dice que esencialmente la entropía aumenta simplemente proporcional a el logaritmo del volumen, del cociente del volumen. Por lo tanto, como el volumen es más grande, esto va a ser un incremento, primero que nada, positivo. Ahora, es un incremento positivo. Entonces, ok. Entonces me queda un incremento que es de tipo positivo. Ahora, comúnmente uno quiere expresar esto en expresión un poco más cómoda, ¿ok? Y para que sea un poco más cómodo, uno también puede usar que como son gases ideales, uno tiene más una relación más. Es correcta la expresión que acabo de contar, es la respuesta. La entropía aumenta simplemente como la suma de los números de partículas por K por log del cociente entre volúmenes que tenían antes y después. Eso es correcto. Pero como es un gas ideal y tenemos la misma temperatura, también podemos usar la siguiente propiedad, como la presión.
del gas y la temperatura son iguales antes y después. ¿Ok? Obviamente estos sistemas son cantidades extensivas. Por lo tanto, cuando tengo estos dos sistemas en contacto y están, digamos, uno relacionado con el otro, la temperatura está acá, la misma está acá, y la presión que tiene cada una es la misma. ¿Ok? Porque los tenemos contacto con una pared. Si usamos ese hecho, entonces vamos a llegar a que entonces P partido por T, que es igual a NK. Entonces tenemos NK partido por el volumen total, número de partículas totales, también tiene que ser igual a N1 partido por B1 por K, y eso es igual a N2 partido por D2 por K. Si los sistemas entonces tienen igual temperatura, imponemos que tengan igual presión, entonces nos da esta relación que también podemos usarla, y eso nos dice que a pesar que tienen igual presión, igual temperatura, hay un aumento de entropía, pero esta expresión de acá podemos ganar una nueva, también una relación ahora puramente en función de n y no volúmenes, que es la siguiente. De aquí, si quieren, uno puede despejar y podemos contar que de esta expresión anterior, si simplifico los nk, o sea, simplifico los k, me queda que, por ejemplo, coloco este b que está acá, lo paso hacia acá, y este lo paso hacia acá, entonces voy a contar que B partido por B1 es igual a simplemente a N partido por B1, perdón, N partido por B1, sí, N1, perdón, lo escribí mal, lo vuelvo a escribir, entonces pasé el B hacia el otro lado, así que me queda N partido por N1, y viceversa me queda N partido por N2. Y por lo tanto, ahora puedo encontrar una diferencia que solo depende del número de partículas, ni siquiera voy a usar el volumen. El aumento de entropía tiene que ver con si quieren, cociente de n, y nos va a quedar que el aumento de entropía, en este caso es simplemente la sumatoria de I, de 1 a 2 de n i k log de n partido por ni. ¿Ok? Entonces esta expresión que tiene ahí nos muestra que solo depende. Entonces, solo también puede depender de n usando esta condición que acabo de usar. Entonces, esto nos dice algo bueno que esperábamos, que la entropía efectivamente aumentara. Bien, no sé si tienen alguna pregunta o duda de esto, porque ahora sí vamos a cambiar de idea o vamos a comentar, digamos, en otra dirección, pero lo importante es simplemente, mientras si es que alguien tiene alguna duda, la única observación que deberíamos guardar de esto es que entonces delta S puede ser positivo para problemas en los cuales no hay flujo de calor. Eso es la moraleja que aprendemos de este cálculo, que ya lo sabíamos microscópicamente, pero esta vez lo cuantificamos. ¿Ok? Entonces parece que está todo ok, dicen por ahí. Si no hay dudas, entonces voy a seguir el segundo paso, que ahora sí vamos a cambiar un tema que me parece muy interesante. Y lo que vamos a hacer es la deducción de la segunda ley. Ok, de la deducción segunda ley. Esta vez es por Clausius. Entonces, Clausius, bueno, en realidad hay dos personajes importantes, pero es Clausius quien se dio cuenta de esto. Clausius se dio cuenta a partir de los trabajos de Carnot, y vamos a ver que esto tiene que ver con lo que llamamos y aquí podemos volver a nuestro problema importante, que son las máquinas de vapor, y aquí yo agregaría también otro personaje que es Carnot. Entonces vamos a tratar de entender la derivación de la segunda ley sin haber pasado por todo lo que les he enseñado, sino solo a través de máquinas de vapor, cómo Carnot va a proponer unas cosas y cómo Clausius, a partir del deseo de Carnot de encontrar la mejor máquina, entonces va a tratar, digamos, de hacer este tipo de avance tan sustantivo. Entonces primero debería colocar, digamos, simplemente recordar alguna foto importante. Bueno, ahí tenemos Rudolf Clausius. Y el otro personaje importante, que bueno, también está ahí, es este personaje que está acá, que es Carnot. Entonces, se me fue Carnot. Ahí está. Entonces, Carnot, como ven, bueno, no es porque quiera poner a Clausius mayor y a Carnot más joven. Carnot se murió bastante joven, ¿no? Como cerca de los 40 años tuvo una enfermedad y desgraciadamente murió relativamente joven. Entonces, Carnot en realidad se llama Nicolas Leonard Sadi Carnot.
Y ellos vienen de una familia muy importante, digamos, uno de sus parientes fue militar, fue también, fueron políticos, algunos científicos, y este quizás fue el menos famoso de todos, pero finalmente, en la época, por supuesto, pero va a pasar a la historia como realmente alguien muy, muy relevante en todo lo que les voy a discutir. Y lo interesante es que, bueno, este Sadi Carnot, digamos, va a tratar de hacer algo muy simple, lo que él lo motivaba, entonces es de 1800 a 1832. ¿Ok? Entonces, Sadi Carnot va a ser realmente quien va a estar motivado por entender bien las cosas, digamos. Entonces, tengo un video bien preparado, es largo, lo vamos a ir discutiendo por pedacitos, espero que vaya quedando claro qué cosas hizo Carnot importantes o no, digamos. Pero entonces, todo, digamos, si quieren la pregunta que se va a hacer entonces Sadi Carnot, ok, que va a ser relevante en toda nuestra discusión, lo que le pregunta o lo que le interesaba entender es simplemente si hay cuál es la mejor máquina que nos podemos imaginar a vapor. Entonces va a pensar esta pregunta es, ¿cuál es la mejor máquina a vapor que se puede hacer? Va a ser esta la pregunta que va a tratar, es un ingeniero, va a tratar de hacer un modelo muy minimal, vamos a tratar cómo tratamos de modelar lo que es una máquina en forma muy abstracta y ese tipo de máquina. Entonces, él no va a ser quien va a crear realmente una nueva máquina, pero va a establecer los principios de esta ley tan importante que es la entropía. Entonces, simplemente recordarles cómo es una máquina a vapor. Aquí tengo una imagen, la vamos a mojar acá, que va a ser, bueno, hubieron varios intentos de hacer buenas máquinas. Esto tiene más o menos todos los elementos de una máquina a vapor, pero poco a poco vamos a tratar de explicar qué es lo esencial en esta máquina a vapor para poder describirla lo mejor posible. Entonces, les tengo para un video, el cual vamos a ir parando a poquito para ir comentando. Un video bastante bueno, en mi opinión, de la máquina entonces de Carnot. Entonces, ahí vamos a empezar el video. Un francés extraordinario llamado Lazare Carnot. Fue estadista y ministro en varios gobiernos franceses y de hecho era tan eficiente que se le conoció como el organizador de la victoria de las guerras francesas de la Revolución. Era también científico e ingeniero y su trabajo fue lo suficientemente importante como para que se la recuerde incluso hoy. Casi un siglo después, esta gloriosa tradición familiar era continuada por Sadi Carnot, otro ingeniero que llegó a ser presidente de la República Francesa desde 1887 hasta el día en que en 1894 fue asesinado. Pero el Carnot más importante no fue ninguno de esos, lo fue en cambio uno que vivió entre ellos. Su nombre era Nicolas Léonard Sadi Carnot, llamado por todos Sadi. Y ese Carnot estaba interesado en las máquinas de vapor. Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera.
impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia. La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo. Para una potencia militar como Francia, esto era un problema. Pero para un ingeniero militar, era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Matthews Boulton y, por supuesto, James Watt, fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa, y lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante.
El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula. Y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Aquí, bueno, se cortó un poco el video, pero va a seguir andando el sonido. Pero entonces sigue hablando de que esto tira hacia adentro y hacia afuera. Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá a la naturaleza. Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela dejada por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego, y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico, y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso, que como la electricidad se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro. En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar. Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Entonces, aquí lo que trata de decir es que para Carnot el problema, cuando trata de modelar esto, es que va a suponer que hay un flujo de calor. De hecho, lo ocupa esta teoría del caloristo, pero en realidad en el caso de él fue más fácil porque el flujo que había era directamente el gas. Así que fue más fácil. ¿Ok? Ya va a volver el video. Entonces, como ahí muestra, esencialmente lo que motivó a Carnot es pensar que había un flujo que movía las máquinas de vapor, y ahora ya vamos a volver a su explicación y ya voy a tratar de explicarle un poco cómo funcionan las máquinas. Ya vamos a entrar a la parte que en mi opinión es más interesante. ¿Okay? Aquí vamos a volver al video. Ya. Ciencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina ni combinación de máquinas pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Ok, entonces voy a volver al video unos segundos, pero voy a colocar algunos elementos para que entendamos mejor la explicación que estamos viendo en este video. Entonces voy a esperar un segundo, debería aparecer la... Ok, ahí apareció. Entonces, la idea de Carnot es que queremos explicar las máquinas a vapor, pero ingredientes que va a tener, digamos, ingredientes que va a usar algunos, digamos. Primero que nada, él va a pensar que el calor es un fluido. El calor es un fluido. Desgraciadamente, él se va a motivar por esto que llamamos el caloristo o algo así, caloristo o un fluido de calor, pero en su caso eso no va a tener problema porque como son gases, entonces los gases son partículas que se mueven, entonces este problema va a ser, digamos, no es grave que haya hecho este supuesto equivocado. Ahora, lo que sí, lo primero que deberíamos ver y minimizar es que esta máquina, como la ven aquí, es muy compleja.
Y de un punto de vista físico, digamos, uno dice, bueno, tengo que tener todos estos elementos para describir una máquina, y no. Lo primero que va a tratar de pensar Carnot es cuáles son los elementos esenciales de una máquina. Ya vamos a ver algunos de ellos, pero quiero entonces darles algunas indicaciones. Bueno, lo primero que va a pensar es que efectivamente tener una caldera no es importante, o sea, no es relevante en nuestra discusión, digamos, lo importante es qué cosa es lo que va a ser importante para un motor. En abstracto, bueno, primero que nada necesitamos un gas, un pistón y nada más. Ni siquiera vamos a necesitar que haya una rueda, necesitamos solo que esto haga un movimiento, si quieren, periódico, y necesitamos un gas el cual de alguna forma se está comprimiendo y se está dilatando. ¿Ok? Entonces, para comprimirse, dilatarse, lo que necesitamos en este sistema es que ingrese un calor. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo ingresar ese calor. O sea, simplemente en cualquier máquina yo hago calor. Por ejemplo, piensen en el proceso ya les enseñé, este proceso que estuvimos hablando al principio de clase, isotérmico. Si yo coloco un termostato más caliente, fluye calor, el pistón se dilata. ¿Ok? Entonces, un calor hace que entre en el sistema. Lo más probable entonces va a ser que una vez que entre, va a ser que el gas que está acá se caliente. Al calentarse sube su temperatura, por lo tanto aumenta la presión y eso va a hacer que se mueva el pistón. Eso entonces haría que esto se dilate o que esto, digamos, se mueva en la dirección, digamos, hacia acá. Sin embargo, y aquí viene la cosa inesperada, eso haría que se mueva. Pero la pregunta es, un motor, yo no quiero que algo se mueva permanentemente así, quiero que algo vaya y vuelva, vaya y vuelva. Entonces, ¿cómo hacer esta segunda parte esencial en la descripción que vamos a hacer? Bueno, para hacer esta segunda parte, uno requiere que de alguna forma el pistón se devuelva. Pero cuando el pistón se devuelve, entonces bueno, la práctica que es lo que va a pasar, ya vamos a ver con calma, pero va a ser entonces, se expande, al expandirse uno tiene que esperar después que se enfríe, al enfriarse es más fácil comprimirlo, pero aún así tengo que hacer un trabajo, o sea, al principio él trabaja por mí, yo después tengo que trabajar por él, o si quieren, este es un trabajo 1, este es un trabajo 2, y obviamente el trabajo real va a ser la diferencia entre el trabajo, y si quieren, 1 menos 2, eso me va a decir si la máquina me da trabajo o yo tengo que trabajar sobre ella, pero yo al trabajar sobre ella, entonces voy a obviamente cambiar las condiciones del sistema o cambiar el gas, y lo que voy a producir, cambiar el gas, quiero decir, guardar para que vean después, a cambiar temperatura, va a haber otro flujo de calor. Entonces, el primero, simplemente puse la misma notación que está en este video, lo vamos a llamar QI, que significa el calor input, el calor ingresado al sistema, y el que sale, vamos a llamarlo QO de output. ¿Ok? Entonces, en general, toda máquina tiene que tener la siguiente estructura. Toda máquina, la célula, el planeta, ya van a ver que muchos ejemplos, la estructura abstracta que uno se puede imaginar de una máquina es la siguiente. Uno tiene, si quieren, una cierta temperatura. Voy a colocar otra acá, que es una temperatura, y voy a colocar uno quizás acá abajo, otro más. Ok. Entonces yo tengo un sistema el cual trabaja, que es mi pistón con la biela, que lo voy a representar como un círculo, el cual lo que vamos a tener es que siempre del primero fluye un calor, ¿ok? Fluye un calor QI, y ese calor QI que fluye sobre este sistema va a generar un trabajo. Pero este trabajo que genera para que sea periódico, recuerdo, insisto, porque uno podría decir, bueno, yo comprimo algo y genero un trabajo, ya estoy. No, pero una máquina necesita que esté permanentemente generándome trabajo, y eso significa que esencialmente requerimos que haga algún tipo de movimiento cíclico. Pero en este movimiento cíclico, entonces el sistema para volver también tiene que emitir calor. Pero cuando emite calor, si yo hago exactamente, por ejemplo, si yo fuera reversible, si yo comprimo y emito exactamente el mismo calor, entonces toda la energía que gané en el calor que me entregó va a ser igual a toda la que necesito para comprimirlo. Por lo tanto, no gano nada, pierdo. Sería la peor máquina que me puedo imaginar. Tengo que tener algo que de alguna forma gane cosas, gane después de un ciclo, gane trabajo. Pero para ganar trabajo, entonces necesito emitir otro flujo de calor, ¿ok? Lo voy a colocar, si quieren, acá con otro color para que vean que va a ser simplemente otro flujo de calor que es distinto al primero. Y bueno, en la época, por supuesto, de Carnot, y Carnot va a hacer el clic de hacer algo completamente distinto, obviamente la gente pensaba que tengo algo que tiene una temperatura inicial alta y estoy haciendo que haya un flujo de calor a otro sistema más bajo,
¿ok? Y ese flujo de calor que fluye siempre del más caliente al más frío produce trabajo. Las máquinas a vapor, si quieren verlo, bueno, está representada acá, pero ¿dónde están estos ingredientes? Bueno, la caldera genera este flujo QI que estoy tratando de colocar acá. Pero lo interesante es esta imagen que acabo de decir, las máquinas, si quieres, si alguien me dice, ¿cómo vemos una máquina? Alguien me para en la calle y me dice, ¿qué es realmente, cómo usted entiende una máquina? Yo insisto, una máquina en abstracto, la representación que tendríamos esto, es algo que es simplemente una máquina, bueno, en este caso está pensando a vapor, pero cualquier máquina lo que hace es que sea flujo de energía térmica de algo de mayor temperatura a menor temperatura. Ahora, en este caso que está acá, el flujo inicialmente lo genera la caldera va a iniciar parte del movimiento, pero esto para volver también tiene que emitir flujo a más baja, a un sistema de más baja temperatura que este condensador que está acá. ¿Ok? Una vez que tenemos, entonces, tenemos acá, aquí hay otro flujo de calor que va hacia acá. No existe ninguna máquina que no pueda tener esto. Alguien puede decir, vuelve a insistir, si yo no tuviera ese flujo hacia abajo, ¿podría tener una máquina? No. Ninguna máquina va a funcionar si solo tengo un único flujo de calor. Tengo que entrar calor y sacar calor y obviamente el trabajo que voy a ganar va a tener que ver con las diferencias de calor. El calor, digamos, que ingreso que va a ser mayor, menos el calor que pierdo. Eso me va a hablar del trabajo. Después vamos a ver que con esto vamos a poder definir una cosa interesante que es la eficiencia. Pero entonces requiero esa estructura. ¿Está claro para todos entonces cómo funciona una máquina en general, una máquina en abstracto? Las células hacen lo mismo. Le ingresa, digamos, calor, trabaja y bota calor. ¿Okay? Todas las máquinas que conocemos en naturaleza se basan exactamente en este mismo principio que está ahí. No sé si alguien tiene duda de eso, si no, continuamos, digamos, cómo entonces Carnot va a tratar de pensar en esta visión muy abstracta, ¿ok? Es preguntarse cuál será la máquina perfecta, qué cosa le tengo que hacer a este sistema para que sea perfecto. Entonces veamos qué fue lo que va a concluir y cómo va a construir la máquina mejor que conocemos hasta ahora. Entonces va a ser una máquina obviamente en abstracto, pero que va a ser la mejor máquina posible y todas las máquinas que conocemos son más malas, pero tratan de acercarse a esta mejor máquina que Carnot nos va a proponer. Entonces, antes de eso, el otro principio que no hay que olvidar es que la idea que ya sabía Clausius, pero Carnot la intuye ya, es que nunca puede fluir calor de algo más frío a algo más caliente. O sea, esa idea no olvidar. Eso va a ser esencial en esta discusión, porque vamos a llegar a que la mejor máquina es esta, es que no puede fluir calor de algo frío a algo caliente. El calor sí tiene un solo sentido. O sea, yo puedo hacer fluir esto, pero tengo que trabajar, pero ya vamos a ver cómo se puede hacer esto de la mejor forma posible. Pero entonces volvamos al video. Entonces estábamos acá y esta es la conclusión que llega, bueno, que va a llegar Carnot. Entonces De sigamos. máquinas pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. Esta fue la idea genial de Carnot. No, ni siquiera había una máquina a vapor. Fue realmente, él pensaba flujos de calor, se movían, y él pensaba que las ruedas entonces tienen esta gracia de que si hay un flujo de partículas, le pego a la rueda, transferencia, momentum y gira. Entonces su idea es preguntarse si esto pudiera funcionar al revés. Es decir, que si esto se está moviendo, puede tomar agua, subirla y llevarla exactamente a la misma posición. Fíjense lo que concluye con esta idea genial Carnot. Voy a retroceder un poco para que no perdamos esta idea tan interesante. Temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo.
El principio, aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua, se convirtió en el segundo principio de la termodinámica. Entonces, un comentario antes de esto, voy a seguir viendo el video, pero lo voy a anotar porque me parece importante. O sea, la gran idea de Carnot va a ser entonces pensar que, ok, si es que se puede revertir esta idea que acabamos de decir acá, es decir, que yo tengo una máquina que esencialmente calor más alto, flujo de calor, trabaja y después saca flujo. La pregunta se hace si puede haber una máquina inversa. ¿Ok? Si existe una máquina que pueda trabajar en forma inversa. Entonces, si quieren, a partir, digamos, entonces va a ser a partir de ruedas hidráulicas. Entonces, hidráulica, se imagina la siguiente estructura, se imagina la posibilidad de hacer algo como lo que voy a hacer ahora. O sea, él se imagina, ok, por aquí saco una foto para que no nos perdiéramos acá. Entonces, se imagina esta imagen que, bueno, que están, supongo, viendo ahora. Entonces, la gracia que tiene esta imagen, lo hace un poco más grande, ahí, es que yo tengo una rueda, las ruedas funcionan, digamos, normalmente, digamos, hacia acá, es decir, que yo tengo un flujo, ese flujo de partículas hace que la rueda gire así, pero si esa yo la conecto con otra rueda, entonces esa otra rueda podría tomar agua, y al tomar agua desde abajo la subiera hasta exactamente acá arriba. ¿Ok? Sería como una máquina en nuestra imagen de la mecánica. Si yo suelto una partícula, soy capaz de la suelto a una cierta altura, y si no hay disipación, debería volver exactamente a la misma altura. Obviamente, en el caso de mecánica, sabemos que hay disipación y eso no se puede hacer, y Carnot también se da cuenta que esto no va a ser posible. O sea, él va a concluir, digamos, que o sea, su conclusión, digamos, parte con esta imagen de tener dos ruedas hidráulicas y lo va a escribir. Su conclusión va a ser, digamos, uno no puede subir, no puede subir, digamos, más agua que la que cae. Esta idea parece ser burda, pero es profunda, es decir, o el agua que cae o baja. Entonces, Carnot va a plantear esto. ¿Ok? Ahora, esto uno diría, pero ¿y esto qué tiene de profundo? ¿Qué es lo que hay aquí que pueda yo entender bien, digamos? Bueno, lo primero que está diciendo va a tener que ver con la idea del flujo de calor. Yo no puedo traspasar de alguna forma más calor en una dirección que en la otra. Va a ser eso lo que vamos a concluir después de muchos razonamientos. Pero lo que él se da cuenta es que pensando en flujos, vuelvo a insistir, su imagen es siempre pensando en flujo, en este caso flujo de líquido, es que si esta máquina baja agua, yo no puedo subir exactamente, a pesar que me la arregle, la conecto, voy a subir agua, pero jamás voy a poder llegar exactamente hasta la misma altura por estos procesos, si quieren, de disipación. Pero entonces él se va a preguntar, pero bueno, ¿y cuál puede ser entonces la mejor máquina que uno se pudiera imaginar? ¿Ok? Y entonces va a tratar de responderse a eso, va a tratar de crear una que haga eso, y eso va a ser lo interesante. Entonces, la pregunta entonces que va a hacer es ¿cuál es la mejor máquina? Entonces, la respuesta es entonces ¿cuál es la mejor máquina posible? Y la respuesta que se va a dar Carnot, entonces va a decir que es aquella, y esa va a ser su respuesta, digamos, va a decir que es aquella que funciona, ¿ok? Que funciona, entonces va a ser aquella que funciona bien en una dirección como la otra. Es decir, lo que llamaríamos una máquina reversible. Vamos a ver que en su época no existían ese tipo de cosas, pero después descubrimos máquinas que hace al revés, que puede generar flujo de calor en la otra dirección. Entonces Carnot va a pensar que la mejor máquina que se puede imaginar uno es aquella máquina que funciona tan bien en una dirección como en la otra dirección. Pero veamos cómo eso lo va a llevar a las máquinas a vapor y cómo va a construir un proceso que hace esto, que lo vamos a poder medir, que eso es lo interesante, digamos. No es solo que va a tener esta idea, lo va a construir. Veamos qué es lo que hace. Con esta idea, Carnot comprendió que la mejor máquina que la naturaleza podía permitir era una que pudiera trabajar igual de bien en un sentido y en el contrario. En otras palabras, una máquina que pudiera tomar vapor a baja temperatura y lo llevase a alta temperatura. En una máquina ordinaria entra calor a alta temperatura, se genera trabajo y sale de nuevo calor a baja temperatura.
imaginó una máquina que pudiera trabajar en sentido inverso. Entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera, entraría calor a baja temperatura mediante trabajo ejercido desde fuera y se produciría calor a alta temperatura. Existe un nombre para una máquina que funcione de esa forma. Se la llama frigorífico. Un frigorífico, con la ayuda de un motor, extrae calor de donde ya está frío y lo deposita a temperatura más alta en el exterior. Esta idea no resulta extraña hoy, pero en la década de 1820, Carnot se encontró con un reto. ¿Cómo diseñar una máquina de vapor que pudiera trabajar igualmente bien como frigorífico? Entonces, si se fijan, la idea profunda de Carnot es que él dice, ok, pensando en estas ruedas hidráulicas, pueden girar una dirección y otra, dice, la mejor máquina es aquella que baja líquido, pero aquella también que pueda subirlo y llevarlo hasta arriba. Entonces, en su época obviamente había solo sola dirección, pero él dice, no, voy a crear un proceso en el cual vamos a hacer de manera eficiente que yo pueda, a través de generar trabajo, a través de que tengo algo más caliente, fluye calor, genera trabajo, después pierdo calor, o hacer que funcione al revés, que yo trabaje sobre él y pueda bombear calor entonces desde algo más frío a algo más caliente. Y hago la mención, como lo acaban de decir ahí, los refrigeradores esencialmente son esos, son sistemas en los cuales si todos miran, todos los refrigeradores que todos tienen, digamos, si los miran y los miran por atrás, van a dar cuenta que siempre hay un motor. Ese motor que siempre está condensando un líquido, lo que hace esencialmente es tratar de extraer calor a algo frío. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque obviamente el refrigerador al interior quiero que esté más frío, tengo que estar, si se calienta, se me echan a perder las cosas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Si yo, por ejemplo, coloco, no sé, una manzana al interior de mi refrigerador, quiero extraerle ese calor que tiene para que adquiera la temperatura que quiero que esté y después lo tengo que emitir hacia afuera. Por eso en su refrigerador son máquinas, bueno, nos llamaríamos máquina de vapor, son máquinas las cuales generan calor. ¿Ok? Sus televisores también son máquinas que generan calor, pero bueno, eso lo discutiremos en otro momento, es las máquinas eléctricas. Pero lo que los trato de convencer es que toda máquina que genere movimiento, entonces requiere algún flujo de calor. Entonces, Carnot, la idea que va a tener es construir a través de procesos muy simples, y lo va a lograr hacer a través de usar procesos adiabáticos e isotérmicos, y vamos a ver cómo encuentra su solución. Vamos a encontrar una máquina la cual entonces puede funcionar de tal manera de hacer que trabaje generando calor a través de algo más caliente o algo más frío, o que yo trabajando sobre ella puedo llevar calor de algo más frío a algo más caliente. Y lo interesante que, bueno, Claudio, solo quiero resumir, pues ya estamos en la hora, pero de todas maneras voy a quizás hacer una clase complementaria explicándoles un poco más cómo resolver el problema, porque es demasiado importante. Pero lo que va a descubrir Clausius, que la máquina que crea Carnot sin querer, que es la única máquina reversible entonces que tiene esta propiedad, descubre que es una máquina que conserva energía. Todas las máquinas conservan energía. Las máquinas malas, reales que tenemos, la máquina, por ejemplo, un auto, cuando lo hago funcionar, entonces lo que hace es que conserva energía, simplemente transforma movimiento, calor, y eso la primera ley lo satisface perfectamente, a pesar que en la época de Carnot, la primera ley aún no estaba establecida. Recuerden que fueron trabajos de Joule que permitió establecer esa ley. Así que en la época de Carnot ni siquiera conocíamos la primera ley de la termodinámica. Pero lo que va a descubrir Clausius posteriormente, después de varios años, cuando tomó los trabajos de Carnot, se va a dar cuenta de que la energía se conservaba, pero la máquina que él propone conserva otra cantidad, que es la entropía. Y vamos a ver que esta es la mejor máquina, por lo tanto, cualquier otra máquina más mala tiene pérdida o producción de entropía, y por eso va a concluir que cuando hay calor, la entropía crece. Pero lo vamos a tratar de entender con calma una vez que, bueno, tengamos todos los ingredientes. Pero hasta aquí, entonces, lo que diríamos es que Carnot, simplemente pensando y mirando esta rueda hidráulica, se pregunta si existirá una máquina en abstracto, y la construye, que pueda funcionar tan bien como un refrigerador o también como una máquina a vapor o una locomotora de la época. Y esa idea tan simple lo lleva a establecer el principio, uno de los principios más, digamos,
comprobado en la naturaleza, que es que la naturaleza lo que hace es producir entropía y que nos da lo que llamamos la flecha del tiempo. Así que vamos a concluir algo muy, muy profundo que va a establecer algo mucho más allá que las máquinas de vapor, sino que establece quizá uno de los principios físicos más importantes de la naturaleza que tenemos. Entre eso uno podría decir conservación de energía, y el segundo es que los procesos, cuando están en contacto macroscópicos, tenemos algo así como la evolución al aumento o la creación de entropía, que fue descubierto por, bueno, o propuesto indirectamente por Carnot y comprendido bien por Clausius y también por Lord Kelvin. Hay que decir también que Lord Kelvin, William Thomson, que en Escocia también, a partir del trabajo de Carnot, entiende lo mismo, pero Rudolf Clausius lo establece primero. Bien, no sé si tienen preguntas o dudas de lo que les acabo de contar. Todavía falta que termine la historia. Ojalá no se la pierdan. Creo que lo va a hacer como material suplementario y quizá algunos comentarios, pero realmente se los recomiendo. Creo que nos permite entender muchas cosas profundas, cómo funciona la naturaleza, digamos, cómo, por qué envejecemos, digamos, por qué cada día que me levanto soy más viejo, o si quiero pensarlo a un aspecto más positivo, porque cada vez que me levanto tengo más noción de mi inconsciencia, del conocimiento, o adquiero conocimiento. Así que yo creo que vale la pena entender esta profunda ley descubierta por un ingeniero. ¿Ok? Yo eso también quisiera hacerlo notar, un ingeniero muy creativo que fue este Sadi Carnot, que en su época no pasó muy a la fama, pero hasta hoy en día sabemos su relevancia gracias a establecer estas leyes. Entonces, no sé si alguien tiene pregunta o duda o estamos bien. Por ahora no, muy bien. Entonces, si no tienen dudas, les recuerdo entonces que a las 12 muy pronto les subiré, digamos, la tarea 2. Espero que les vaya bien. Siempre mi consejo es que obviamente tomen los problemas y no se pongan a resolverlo al tiro. Piensen un tiempo antes de resolver los problemas, qué significa, qué me quieren preguntar, cómo lo haría, sin todavía ensuciarse, digamos, las manos, y después traten de calcular. Mi consejo siempre es eso, porque yo creo que la distancia y pensar ayuda a tener una mucho mejor estrategia que simplemente sin pensar lanzarse a resolver las cosas. Eso es. Entonces les subiré prontamente, desgraciadamente no he alcanzado a pasar todo el video y comentarios, y también creo que les agregaré otro bonito que es como Carnot, como Clausius a partir de sus trabajos concluyó todo esto. Entonces, si no hay más preguntas, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muchas Muchas gracias a gracias, todos. profe. Muy bien. Cuídense y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien la Pues, tarea. Cuídense. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.